Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2, de Brujas, y el Rey de Espadas. Parte 1. Nápoles, Napoli en italiano, es una de las metrópolis más importantes de Italia, y su puerto es un famoso lugar turístico. La frase, ver Nápoles y morir, fue acuñada en honor a la belleza pura de la antigua ciudad. Incluso vista de lejos, la vista de la ciudad seguía siendo impresionante. Los rayos de luz solar caían sobre la resplandeciente bahía azul de Nápoles, donde se encontraba uno de los numerosos edificios históricos, el puerto de Santa Lucía. Se podría decir que el paisaje nocturno se encontraba entre los tres mejores del mundo. Si alguien fuera a mirar hacia el este sería capaz de ver el monte Vesubio, el volcán a 10 kilómetros de distancia. Viéndolo desde tan lejos, parece un pueblo bastante bonito, pero una vez que te acercas, te das cuenta de que las calles están sucias y cubiertas de basura, las paredes pintarrajeadas, la constante congestión vehicular, la gente despreocupada y la vida diaria simplemente caótica, no importa lo mucho que trate de suavizar el ambiente. Sigue siendo un medio ambiente inadecuado para la vida humana. Ahora, Karen, aunque tienes toda la razón, eso no es algo que debas decirle a una residente de esta ciudad. Me disculpo si mis palabras la ofenden, Diana Obasama 1. Honestidad y franqueza son parte de mi naturaleza, de ahí que a menudo se me escapen mis verdaderos sentimientos por accidente. Conocida como Spacca Napoli, esta era una de las calles más antiguas en Nápoles. El centro de la ciudad, muy cerca de la Piazza Garibaldi y de la cercana catedral, estaba desbordante de actividad, rebosante del acogedor ambiente de un tradicional barrio comercial de clase trabajadora. En una decrépita esquina estaba la antigua librería de Diana Milito. «Oh, Ova, ¿has oído eso, Lily?» Esta niña se atrevió a llamarme Ova. «Di algo por mí. Karen, cuando te refieras a una joven señorita como Diana, no debería haber una mejor manera». Nápoles, la cuna de la pizza, era también una ciudad universitaria. Fue en el año 1224, la era del reino sirio, que la Universidad de Nápoles fue establecida. La universidad ha perdurado a través de los siglos hasta la actualidad. Tal vez una de las razones sea el ambiente, ya que había un número sorprendente de viejas librerías de la zona. Uno la está llamando abuela. Había una calle al lado de la Piazza Bellini que era bien conocida por tener muchas librerías antiguas. En el edificio conocido como la Casa de Milito, las tres brujas se habían reunido. De alguna manera, sin importar el país, uno podía sentir el mismo tipo de atmósfera en estas librerías antiguas. Dentro de la tienda limpiamente diseñada, había una colección de un sinnúmero de libros antiguos, libros de textos y otros, despidiendo un ambiente muy peculiar. Cuando Liliana Samano está siendo sincera, ella dirige su mirada hacia otro lado, y evadirá todo contacto visual. Tal y como estaba hace un momento. ¿Qué? Lily, eso es cierto. Ni un poco. Karen, no digas cosas sin fundamento alguno. Ara, ¿no estaba preocupada por lo del otro día? Acerca de Diana Sama, preguntándose su edad actual. ¿No dijo esa última vez, que aunque ella se había vestido de forma muy juvenil para su edad, no podía ocultar las patas de gallo en las esquinas de sus ojos? Yo no he dicho eso. Definitivamente no hasta ese punto. Vamos, solo suelta la lengua, Lily. Qué crueles son, niñas. La dueña de la tienda, Diana Milito, era una bruja que vivía en Nápoles. Edad desconocida, una joven mujer de rostro infantil que gustaba usar ondeantes vestidos con un montón de volantes, que, curiosamente, no parecían fuera de lugar en ella. Liliana tenía solo 7 años de edad cuando conoció a Diana, quien entonces era una mujer joven. Desde entonces hasta ahora, aproximadamente 9 años después, ella todavía tenía la misma sonrisa y su aspecto juvenil no había cambiado en absoluto. Aún así, el paso del tiempo no la había dejado intacta, como demostraba recientemente con las arrugas en las esquinas de sus ojos, o el hecho de que su piel no parecía tan atractiva como antes. ¿Qué edad tiene exactamente? Probablemente es mejor no pensar demasiado en eso. Liliana rápidamente cambió el tema de conversación. Más importante aún, Lord Salvatore está atrasado, y eso es muy preocupante. HMPH. Lily, y pensar que utilizarías tal tema para fingir inocencia. Siendo un campeone. ¿Cómo podría existir la posibilidad de sucederle algo malo a nuestro Lord? Diana respondió enfurruñada. Ya no eres una jovencita, por favor actúa más como alguien de tu edad. A pesar de Liliana realmente quería decir eso, resistió a la tentación. No, eso sería algo muy peligroso que decir. Naturalmente, eso no era lo que quería decir. A lo que me refería era a los problemas mentales y psicológicos del Lord,
porque es perezoso y despreocupado, hay cosas que tiene que superar por sí mismo. Entre ellos, solo Liliana se había reunido directamente con el rey de espadas anteriormente. Al oír sus palabras, Diana también mostró una expresión de preocupación, y Karen asintió con la cabeza como si tuviera una súbita epifanía. En otras palabras, ¿quieres decir que Lord Salvatore es ese tipo de persona? Si se ignorase el hecho de que tiene el poder de un rey y a su sabia personalidad, ¿acaso no estaríamos en apuros si tuviéramos que encontrar algo positivo en él? He oído varias veces que él es una persona descuidada y directa. Liliana sacó su teléfono celular azul. El problema es, Salvatore Doni no llevaba este tipo de dispositivos electrónicos consigo cuando salía. Se dijo que incluso si llevase uno, él lo perdería sin saberlo de alguna forma u otra. ¿Cómo? Medida preventiva, en esta ocasión tenía un asistente, que sería de inmensa ayuda en estas situaciones. Después de varias timbradas, la persona en el otro extremo finalmente respondió a la llamada. Soy Crankar. ¿Cuál es la situación actual de nuestro Lord? Siento mucho llegar tarde. Aunque me las arreglé para traerlo a Nápoles, el rey se detuvo en la Piazza Garibaldi por algo de gelato 2. ¿Podrías pasar por a recogernos? Voy a dejar la carga, voy a dejar al rey a tu cuidado. Aunque parecía un poco cansado, hablaba con un tono muy áspero. Está bien, partiré ahora. Me reuniré contigo más tarde entonces. Nuestro Lord ya ha llegado, voy a ir a recogerlo de inmediato. Diana, ve con Karen al metro primero, de esta manera será más rápido. Después de colgar el teléfono, Liliana continuó explicando la situación actual a sus camaradas. Después de colgar el letrero de cerrado por negocios en la puerta, las tres brujas se abrieron camino afuera, en las calles de Nápoles. Liliana pronto se separó de las otras dos y se dirigió directamente a la Piazza Garibaldi. Liliana Crankar era a la vez una bruja y una caballero. Su rival, Erika Blandelli, en un sentido más amplio, también era una bruja, pero era probablemente más cercana a ser una maga. Había una línea muy delgada entre ser una bruja y un mago. Esto había sido definido por la micosagrada y las sacerdotisas de la antigüedad. 2 es la variante regional italiana del helado, tiene una textura más consistente y seca. Sus conocimientos y magia habían sido impartidos directamente por las brujas de la generación anterior. Diana Milito, una bruja de la Cruz de Bronce Negro que vive en Nápoles, era también la persona que le había enseñado a Liliana el arte de las brujas. Y Karen, quien también tenía formación en el mismo tipo de magia, se quedaba al lado de Liliana por una educación más extensa. Después de despedirse de sus compañeras, Liliana cruzó Corso Umberto, yendo gradualmente hacia la Piazza Garibaldi. La estatua del héroe de la Revolución, Giuseppe Garibaldi, vigilaba la plaza de la estación. Como era de esperar, el lugar estaba completamente lleno, pero tenía una idea de a dónde ir a buscarlo. Eso se debía a que, entre la multitud, había oído 2 voces muy conocidas. Respóndeme, Salvatore Doni, aunque fue hace solo un momento que estabas lamiendo ese gelato, ¿cuándo demonios te fuiste y compraste esto? No es bueno preocuparse por cosas tan pequeñas, Andrea. Mira hacia arriba y disfruta del cielo. Un llamativo dúo estaba discutiendo algo. Uno de ellos tenía el pelo negro, llevaba gafas de montura plateada, y tenía un aspecto intelectual, aunque algo neurótico. En su delgado rostro entre las cejas, una profunda arruga se había formado. La otra persona era un rubio atractivo con una actitud aparentemente despreocupada. Mira, el sol está excelente hoy día. Y escucha bien, el verano está en pleno apogeo ahora. Actualmente estamos en Nápoles, la ciudad del sol brillante y el mar. Este es el lugar de yates, playas, cerveza, barbacoas y hombres y mujeres de todas las edades divirtiéndose, todo lo esencial acerca del verano. En una situación como esta, solo hay una cosa que intento hacer aquí. Sí, es cierto, es tomarme unas vacaciones. En su mano había una botella de limoncello. 3. Parecía una bebida muy helada y refrescante, la etiqueta de la botella estaba impresa con muchas gotas de agua. El rubio estaba chupando de su sorbete mientras hacía su declaración. 3 licor obtenido por la maceración del alcohol en limón. Si alguna vez tienen el placer de tomarlo se los recomiendo. Además, él llevaba una camisa havaiana con estampado de flores, de hecho, estaba vestido de forma muy casual. Lord Salvatore. Liliana lo llamó. Sin lugar a dudas, este era Salvatore Doni, el caballero más fuerte de Italia, el rey de espadas, uno de los asesinos de dioses, un campione. Mucho tiempo sin verte, Crankar, ¿verdad? Ella es Liliana Crankar, mi rey. Frente al campione que estaba saludándola felizmente, el joven con gafas añadió respetuosamente. Su actitud y sus palabras se habían vuelto repentinamente muy educadas y formales, retomando una inexpresiva cara de póker, en contraste con antes de que Liliana los llamara, podría ser descrito como un retorno instantáneo. Su nombre es Andrea Rivera. Para Salvatore Doni, a veces era un ayudante, otras veces, un secretario, pero más importante, un manager. Cubriendo todos tipos de tareas y recados, el joven era conocido como el mayordomo del rey. ¿Con qué es así?
Lo siento, yo solo puedo recordar los nombres de las personas con quienes me he encontrado al menos 5 veces, probablemente estés alrededor de unas 3 veces. Realmente no puedo recordar tu nombre completo frente al sonriente rey. Liliana hizo un saludo al estilo militar. En realidad se habían reunido 6 veces, pero lo mantuvo para sí misma. Sería malo que se deje engañar por su personalidad. Era un verdadero monstruo, incluso si todos los magos del mundo unieran sus fuerzas contra él, aún así él sería capaz de obtener la victoria, el inmortal rey de espadas. Entonces, Liliana Crankar, voy a dejar al rey a tu cuidado. Si no te molesta, voy a tomarme una licencia ahora para resolver otros asuntos urgentes. Eso no sería un problema. Te doy las gracias, Lord Andrea. Liliana respondió expresando su gratitud. Sin Andrea Rivera, Salvatore Doni sería un simple guerrero, incapaz de funcionar como un líder del mundo mágico. Por esta razón se le había concedido el título de mayordomo del rey. Con eso, mi rey, Liliana se hará cargo a partir de ahora. Por favor, escuche cuidadosamente sus instrucciones y actúe como un verdadero rey debería. Esto, se lo pido sinceramente. Rivera hizo una petición de una manera respetuosa. Al oír esto, él, que era uno de los 7 reyes demonio que existen, frunció el ceño. Ya lo sé. No es como que a propósito vaya a crearle problemas a ella, te preocupas demasiado. Perdóneme, esa no es más que una de mis responsabilidades, si me permite decirlo. Me preocupa que de pronto podría dejarla a mitad de camino debido a su caprichoso carácter, y como tal, le he dado instrucciones a Crankar para que contacte conmigo de inmediato si se presenta una situación así. Sería excelente para mí si usted tuviera eso en mente. Si huyes, no seré responsable de lo que pase después. Sus palabras parecían dar a entender eso. Liliana aceptó en silencio. Rivera y Salvatore Doni eran amigos, incluso antes de que éste hubiera obtenido el poder de un rey. Incluso si uno fuera a ignorar eso, él todavía era capaz de criticar al rey demonio directamente y sin miedo. Esta fortaleza y diligencia suya deberían ser admiradas, es por ello que obtuvo este papel. Lo sé, lo sé. Por el contrario, sobre la tarea que te di, llévala a cabo adecuadamente. Ante su preocupado mayordomo, Salvatore Doni hizo un gesto con la mano para que se fuera. Sin decir ni una palabra, Rivera hizo una reverencia y se marchó rápidamente, desapareciendo entre la multitud. ¿A dónde va Lord Andrea? Más temprano, le había pedido hacer unos recados mundanos. Bien, entonces, vamos a terminar las cosas de tu lado. Donny respondió a la pregunta de Liliana con un aire de aburrimiento. Acabándose el resto del limoncello, cogió la maleta que estaba en el suelo. Era un elegante estuche negro que parecía poder albergar algo muy grande. Su título, el Rey de Espadas, podría tener algo que ver con el tamaño de la maleta. Pero, yo simplemente no puedo emocionarme por esto. Me han dicho que porque puede ser peligroso pediste mi ayuda, pero aún así. Donny se quejó perezosamente. Cuando todo está dicho y hecho, en comparación con de Hanstal Boban, él era mucho más manejable. Probablemente podría decirse que ser caprichoso era algo temible de un rey. Él vivía en el campo de batalla. De alguna forma, esa era la mejor manera de describirlo. Los magos de Italia que conocían ese hecho muy bien, trataban a su comportamiento normal y a su personalidad como un simple capricho de la moda de su generación. Como pensaba, sin un enemigo ante mis ojos, no puedo ser motivado, ¿no te parece? Debemos conseguir algunos dioses, demonios, monstruos o lo que sea, sin importar si son amistosos o no, y tener una batalla real para condimentar las cosas, milord. Como sospecho que el incidente esta vez podría tener algo que ver con un dios, o tal vez con algo como un dragón, creo que estará a la altura de sus expectativas. Liliana dijo, transmitiendo los hechos de forma concisa y sencilla. Si fuera posible, a ella le hubiera gustado obtener información más precisa y fiable antes de entrar a detallar, pero no se pudo evitar. De todos modos, era suficiente con que el rey haya sido llevado a Nápoles. Lo más importante en este momento sería evitar que él tome acciones innecesarias. Al oír la noticia, la actitud de Salvatore Doni cambió inmediatamente. ¿Te importaría explicarlo con más detalle, Liliana Crankar? El nombre completo que no recordaba sin importar que haga ella, fue dicho claramente esta vez. Los labios de Donny giraron ligeramente hacia un lado con una sonrisa. Su actitud descuidada de antes, semejante a la de un joven muchacho, había desaparecido. Salvatore Doni sonrió alegremente, mostrando su verdadera naturaleza como un guerrero. Parte 2. Originalmente, Nápoles era una ciudad colonial de los antiguos griegos. Los restos de las canteras donde fueron usados los esclavos para trabajar. Luego, los restos de los sistemas de aguas residuales, y los tanques de agua construidos por los romanos de las generaciones posteriores. Y después de eso, los restos de los almacenes subterráneos que fueron usados para almacenar alimentos, víveres y licores. Los restos de todas estas construcciones todavía podían ser encontrados en la actualidad, debajo de las calles más antiguas. Nápoles subterránea, también conocido como Nápoles subterráneo.
A pesar de que estas ruinas subterráneas se han convertido en una atracción turística, esta parte específica del metro no está abierta al público, ya que ha sido sellada y ocultada por las brujas de Nápoles. Liliana comentó dirigiendo el camino. El distrito de Santa Lucía, ubicado frente a la bahía de Nápoles, consiste en el puerto de Santa Lucía, Castel de Lobo y otros lugares turísticos. Ellos entraron a una vieja tienda de ropa en el distrito y saludaron a la mujer de mediana edad encargada de la tienda. Incluso si alguien quisiera hacerle algún cumplido a la tienda, la ropa que se vende en esa desordenada tienda no puede ser descrita como decente. La gorda mujer, que parecía perfectamente adecuada a la tienda y que, de hecho, era subordinada de Diana, sin decir palabra alguna los llevó a la parte trasera de la tienda. El interior de la tienda era un lugar en que solo las brujas han estado. Era una entrada a las ruinas subterráneas. Inesperadamente, había un agujero cuadrado en el centro de la tierra descubierta. Escaleras, talladas en piedra, se extendían hasta las profundidades, y Liliana, que podía ver perfectamente en la oscuridad total, bajó por las escaleras sin ni siquiera una antorcha. La serpiente tiene mayor presencia, después de ella estaría la vaca. Donnie, siguiendo detrás de Liliana, murmuró para sí mismo. La vía de las ruinas era como una mina abandonada, larga y estrecha. Este lugar antes era una cantera que se remonta a la época antes de Cristo, por lo que sería muy similar a una mina abandonada. Sin embargo, los muchos dibujos tallados en las paredes sugerían otra cosa. Eran dibujos simples, primitivas figuras de palitos, y no sería difícil de creer si alguien dijera que estos fueron tallados por gente de la Edad de Piedra. Como Donnie había dicho, habían muchos dibujos que se asemejan a serpientes en las paredes. Algunas eran representadas con cuerpos muy largos y doblados, o cabezas múltiples, y algunas incluso tenían alas como de murciélago. Otros animales incluidos en los dibujos eran vacas, aves, cerdos y leones. Alguien con conocimiento mágico identificaría instantáneamente que estos son semblantes de las diosas de la tierra, y probablemente fueron tallados después de la llegada del Imperio Romano. En el pasado, esta fue la ubicación de un templo subterráneo secreto. Liliana susurró suavemente, no queriendo perturbar la tranquilidad de estos terrenos sagrados. Incluso desde que una cierta religión monoteísta patriarcal se convirtió en la religión oficial, las sagradas micos, que poseían poder divino, fueron marcadas como brujas, perseguidas y cazadas 4. Y así se ampararon en la clandestinidad, con el fin de preservar su sabiduría y conocimiento, construyeron este templo subterráneo para transmitir sus enseñanzas y artes. Estos dibujos retrataban las creencias de las brujas, simbolizando a los dioses. Por cierto, las serpientes parecen ser algo así como las deidades guardianas de las brujas, porque es así. Cuando se le preguntó esto de la nada, Liliana dudó por un momento. En los tiempos antiguos, las micos que sirvieron a las grandes diosas de la tierra fueron las que se convirtieron en las primeras brujas. Con la llegada del cristianismo y el declive de las creencias tradicionales en Europa, las originalmente sagradas micos fueron suprimidas y boicoteadas, y lentamente pasaron a ser consideradas herejes y dignas de temer. Las grandes diosas de la tierra en aquellos días, usualmente eran las que gobernaban los ámbitos de la vida y la muerte. Atenea, Istar, Isis, Tiamat, Cibeles, para nombrar unas pocas. La diosa del amor y la belleza, Afrodita, también fue originalmente una poderosa y gran diosa de la tierra. 4. Cristianismo. El animal sagrado que representa el ciclo de la vida y la muerte, la serpiente. Y así, la serpiente se convirtió en el símbolo de las diosas de la tierra, el espíritu guardián de las brujas. Aunque Liliana tenía algunas dudas acerca de la fiabilidad de los detalles sobre el ocultismo en este tipo de lugar, decidió dejar ese asunto a un lado por el momento. Explicar eso consumiría una gran cantidad de tiempo. Le daré una explicación más tarde, por lo que le ruego que espere mientras tanto. Ja ja ja, lo siento, lo siento. Debí haber aprendido eso antes, pero me había olvidado de todo. La actitud despreocupada de Donnie puso de manifiesto que no tenía intención de reflexionar sobre sus acciones. Aunque Campione y magos parecían ser existencias semejantes, en realidad eran existencias totalmente diferentes. Liliana, una vez más sintió que tan cierta era esa declaración. Kusanagi Godou, a quien Erika Blandelli estaba persiguiendo con tanto entusiasmo, antes de convertirse en Campione, tenía un conocimiento completamente nulo de las artes mágicas, era un civil. Entonces, el lugar en que tus compañeros están escondiendo el Heraión, así se llamaba. 5. Sí. Hace unos meses, el gorgoneión que se descubrió era el emblema de Medusa y Atenea. Entonces, el Heraión es el emblema de la diosa Hera.
Las leyendas cuentan del cabello de la diosa siendo entrelazado por serpientes, y que posee los ojos de una vaca. Estos rasgos sugieren que ella es una diosa de la tierra. En la mitología griega, Hera es la esposa de Zeus. Sin embargo, ella era originaria de la península del Peloponeso como una diosa guardiana de la tierra. Después de que la zona fuese conquistada por el pueblo indoeuropeo que adora al dios del cielo, Hera se vio obligada a someterse ante Zeus. En poco tiempo, ellos dos habían llegado al templo subterráneo. Un par de brujas estaba junto a un pilar de negro puro. Diana Milito y Karen Jankulovsky estaban esperando allí. Es para mí un gran honor conocerlo, Lord Salvatore. Por aceptar nuestra solicitud, usted tiene mi más profunda gratitud. Eso no importa, vayamos directamente al tema principal. Este es el rumoreado, Heraion, no. Donnie la cortó rápidamente, inspeccionando al pilar. Parecía estar hecho de obsidiana. Desde el suelo, el pilar se estiraba hacia arriba, como un árbol en crecimiento. 5. El término hace referencia a los diversos templos dedicados a la diosa Hera, aunque aquí es otra cosa. En la superficie había muchos dibujos de serpientes, aunque parecían haber sido tallados torpemente en la roca, uno no podía evitar sentirse atraído por ellos. De aproximadamente 2 metros de altura, así era el Heraion. Bien, siento una increíble fuerza divina de esto. Si esto fue descubierto una vez en Grecia, y luego, hace siglos, fue transportado cuidadosamente a este lugar por las brujas de Nápoles, nuestros ancestros. Diana explicó. Ella era completamente seria ahora, un profundo contraste con el anterior comportamiento exhibido en su librería. Después de todo, ella era una líder de la sucursal de Nápoles de la Cruz de Bronce Negro. Durante la primavera de este año, cuando descubrimos la Gorgoneion en Calabria, fue que comenzó a reaccionar en resonancia. Inicialmente, la fuerza mágica no era aún tan poderosa y pudimos contenerla erigiendo la barrera de reclusión, pero ahora, recientemente, no han sido capaces de controlarlo completamente. Con un profundo suspiro, Diana terminó su explicación, mientras Donnie movía felizmente la cabeza. ¡Qué nostálgico! El Gorgoneion. Yo estaba ocupado holgazaneando en ese entonces. Holgazaneando, ha dicho. Sí, P. Me estaba recuperando de las heridas de la última gran batalla con Godot en ese entonces, y ya que no iba a encargarme de ello, ¿acaso no tuvieron que explicárselo a él, pidiendo su ayuda para alivianar las cosas? A Liliana, que le preguntaba con un tono de reprimenda, Donnie le respondió guiñando los ojos. Este joven sin absolutamente ningún sentido de responsabilidad había encontrado una rivalidad con otro campeone, el chico que había ganado un inmenso poder en tan solo un día. Liliana, una vez más, sintió que la realidad se hundía. Salvatore Donnie es un guerrero, hasta la médula. Sea alegría, amistad, ira, amor o dolor, él podía sentir todas estas emociones en el campo de batalla. Sin importar qué tan despreocupado o generoso pareciera, que ese no era el verdadero Salvatore Donnie. Un lugar donde podía ser él mismo, solo puede ser el campo de batalla mientras se enfrentaba a los enemigos más fuertes. Así, él amaba profundamente a los pocos enemigos que tenía, haciéndose amigo de ellos, mientras pulía su espada para derrotarlos. Aunque ella y Erika eran consideradas magas prodigio, había un muro infranqueable entre ellas y él. Liliana no tenía más remedio que aceptar este hecho. En el pasado, Salvatore Donnie había sido etiquetado como alguien que no podía seguir el ritmo de sus compañeros. Sin embargo, eso fue solo porque él era alguien a quien los estándares normales no se aplicaban. Sus talentos y capacidades estaban mucho más allá de la comprensión de la gente normal, ignorando por completo sus estudios en las artes mágicas y enfocándose en habilidades marciales, el genio que decapitó a un dios solo con su espada. La naturaleza innata del rey de espadas. Por supuesto, su actitud despreocupada y descuidada también podría ser parte de su naturaleza innata. Cuando me enteré de que la diosa era Atenea, el primer pensamiento que tuve fue, mierda. Hubiera estado muy feliz si fuera yo el que hubiera luchado con ella, qué lamentable, si tomo el Heraion conmigo, tal vez Hera aparezca, no. No, aunque espero que la probabilidad de que eso ocurra sea baja. Diana respondió con una expresión preocupada. No sería fácil sacar el pilar. Primero habría que excavar para sacarlo de la tierra y luego transportarlo. Mano de obra y maquinaria eran necesarias, y luego, si durante el proceso el Heraion reaccionase de forma negativa, podría convertirse fácilmente en una situación peligrosa. Ahora que lo pienso, tú mencionaste algo acerca de un dragón antes, ¿qué fue eso? Donnie preguntó de pronto, y las 3 brujas se miraron, sin saber qué decir. Tenemos que explicarle eso también. Tenemos que hacerlo. Por la conversación anterior,
Se puede decir que el conocimiento mágico de Lord Salvatore está al mismo nivel que el de un mago aprendiz. Bien, bien, y Karen, por favor no digas nada raro. Lo anterior fue transmitido únicamente a través del contacto visual. Como un campeone que posee enormes poderes y recibe la admiración de muchos, era inapropiado que tuviera solo los conocimientos de un extraño. Para captar la atención de todo el mundo, Liliana tosió suavemente. Por nuestras deducciones, los dragones son una transformación de las serpientes, poniéndolo al extremo, si se combinan partes de aves, lagartos, caballos y leones con una serpiente, se conseguirá un dragón. ¿Es así? De alguna forma, parece muy improbable. Ese no es el caso, cuando la sagrada Miko cayó y fue estigmatizada como bruja, la encarnación de las diosas de la tierra cambió con los tiempos y se convirtió lentamente en el dragón, la encarnación de la fuerza y la ferocidad. Liliana recordó de repente los rumores acerca de las hazañas realizadas por Salvatore Doni. Por cierto, Lord Salvatore, usted probablemente debería tener autoridades que relacionadas con el poder del dragón, ¿me equivoco? ¿Las tengo? Aunque no recuerdo haber luchado contra un dragón antes. Por supuesto, aunque no en una confrontación directa, relacionado al dragón Stag, en otras palabras, el héroe con el poder de los espíritus divinos y las bestias sagradas de agua, no lo derrotó usted. El primer dios asesinado por Doni fue el rey de los dioses celtas, Nuada. 6 de Nuada obtuvo la autoridad de las espadas demoníacas, y después de eso, él derrotó al dios hereje invocado por el marqués Boban, ganando el poder del dragón y el poder de la inmortalidad de acero. Los asesinos de dragones, que desde hace mucho tiempo han considerado a dragones y serpientes como su objetivo a conquistar, canalizaban las propiedades de estas bestias en su propio poder. Doni asintió aceptando esa razón. Ya veo. Bueno, entiendo tu punto ahora. ¿Entiende? Es bueno saberlo. No entendí nada de lo que querías decir. Pero he llegado hasta aquí sin saber nada, por lo que el significado probablemente no sea tan importante, eso es lo que entendí. Muy bien, muy bien. Mi lord, si usted está de acuerdo con eso, entonces creo que no habrá ningún problema. Liliana finalmente entendió que la cabeza de esta persona trabajaba en una forma completamente diferente. Aun con su forma descuidada e imprudente de pensar, había enfrentado tantas crisis que indudablemente un hombre común no podría enfrentar, esta era una de las razones por las que él era tan altamente considerado. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Heraión? Es demasiado grande como para llevármelo a casa como lo hizo Godot. La altura de lo que sobresale del suelo era de aproximadamente 2 metros, lo que significaba que podría ser mayor. Doni miró el Heraión, que era un poco mucho más alto que él mismo, sonrió y sugirió entonces, si lo partiésemos en 2 pedazos, y luego, lentamente, lo cortásemos en trozos más pequeños de tal forma en que puedan caber en mi mano, yo podría meterlo en mi equipaje y llevármelo a casa, eso podría funcionar. Cortar el Heraión en pedazos. Este es un artefacto sagrado muy importante. Eso no es ir demasiado lejos. Diana no pudo más que gritar en voz alta, incluso la habitualmente calmada Karen tenía problemas para mantener una cara serena. Despreciando al gorgoneón, el Heraión es un elemento sagrado para las brujas europeas, incluso si es un rey, era impertinente de él hacer tal sugerencia. Liliana continuó. 6 dios irlandés y rey de los Tuatha de Danann. Lord Salvatore, es como dijo Diana. Además, no importa lo poderoso que sus espadas demoníacas sean, nunca podrían cortar el artefacto de la diosa de la tierra. No, yo creo que es muy posible cortarlo, porque ahora mismo no tengo la sensación de que no pueda cortarlo, es por eso que puedo hacerlo. Doni comentó en voz baja, mirando fijamente al Heraión. Él realmente tiene la intención de hacerlo. Liliana, convencida de ello, exclamó, eso no estaría bien. Justo ahora, el Heraión ha almacenado una enorme cantidad de poder mágico de tierra y agua, aunque actualmente está suprimido por la barrera que se ha puesto, en caso de que utilice su autoridad, la situación rápidamente saldrá fuera de control. En el peor de los casos, la energía acumulada podría ser liberada en una explosión, aniquilando Nápoles completamente, por ello debemos proceder con cautela. Pero, solo sentarse aquí y esperar a que algo suceda es simplemente demasiado aburrido. Es por eso que queríamos consultarlo con el rey, queremos su opinión sobre el asunto. Después de todo, si los dioses están involucrados, usted sería el especialista con mayor conocimiento de Italia. Además de cortarlo en trozos pequeños, ¿tiene alguna otra sugerencia? Si ese es el caso, después de haber sido reprendido severamente por Liliana, Doni se hundió en una profunda reflexión, y rápidamente sacudió la cabeza. No se me ocurre nada.
Nada en absoluto. Milord, por favor, piense en ello más seriamente. Uno no podía estar en paz cuando trataba con este rey. Liliana estaba enojada y frustrada a tal punto que estaba ya casi gritando, literalmente sudando en frío. Si alguien fuera a hablar con el marqués Boban de la misma forma, sería ejecutado de inmediato. Donny todavía tenía esa sonrisa despreocupada en su rostro, haciendo caso omiso de la falta de respeto verbal. Bueno, lo que quería decir es que todo el mundo está cansado. Por ahora, regresemos y tomemos un buen descanso, ya que se hace tarde, tal vez nos las arreglaremos para pensar en algo bueno mañana. No había razones para oponerse a su orden. Permanecer frente al Erayon sería una pérdida de tiempo, por lo que las tres brujas, junto al rey de espadas, comenzaron a regresar, pero, en el camino de vuelta, Donny no dejó de sonreír para sí mismo. Por su expresión, Liliana no pudo evitar sentir temor, y silenciosamente afianzó su determinación por lo que pueda venir mañana. Parte 3. Esa noche, Salvatore Donny se alojó en una posada que ellas habían preparado para él. Liliana y Karen se alojaron en la casa de Diana. Con eso, el clamor del día y las actividades habían terminado, o por lo menos así debería haber sido. Eran las 12:30, en medio de la noche, cuando la solitaria figura de Liliana pudo ser vista viajando en las calles de Nápoles. Habían venido aquí antes durante el día, la calle costera principal del distrito de Santa Lucía. Esta hora no era considerada muy tarde durante el verano en las grandes ciudades de Europa, por lo tanto, aún había algunos signos de actividad humana. Para juerguistas y fiesteros, esta sería su hora favorita del día para salir. A pesar de que Nápoles no tenía un bajo índice de criminalidad, este era uno de los distritos más seguros. En las calles más antiguas, existen altas posibilidades de toparse con carteristas y ladrones. Liliana no salía de noche usualmente. A pesar de que tenía plena confianza en sus habilidades, simplemente no se sentía bien. Con una inquietud que no podía quitarse de encima, Liliana entró en un café que funcionaba por la noche, ordenó unos sándwiches para satisfacer su hambre y un café para mantenerse despierta, y continuó su camino. Ella empezó a correr. Había un lugar al que tenía que llegar tan pronto como fuera posible. En todo momento, las jóvenes mujeres en las calles la hacían fruncir el ceño en señal de desaprobación cada vez que pasaban. La cantidad de piel expuesta no es demasiada. Camisolas, camisetas sin mangas estaban bien. Aunque fuera verano, ser tan atrevidas como para exponer sus vientres y las correas del brasier, Liliana no podía aprobar eso. A propósito, Liliana estaba vestida sencillamente. Una camisa azul suelta combinada con un pantalón de traje negro, a pesar de que le daba un aspecto limpio y hermoso, de alguna forma también daba la impresión de que era una persona pasada de moda. Llegando finalmente a su destino, el lugar al que había decidido volver durante la noche. La vieja tienda de ropa a cargo de la bruja gorda. Como ella tenía una sensación de intranquilidad, decidió montar guardia durante la noche. Tratándose de ese tipo, probablemente vendrá hasta aquí, sin duda. Más vale prevenir que lamentar. Después de explicarles la razón de su malestar a sus camaradas, esa fue la forma en que respondieron. La confianza entre las personas es algo que se nutre a través de acciones normales y cotidianas. Habiendo aprendido la lección, ella lanzó un silbido. Al poco tiempo, pasó ante ella un gato callejero delgado y frágil, que lentamente se le acercó. Antes de cenar, se había unido al gato a través de un contrato mágico, y lo había hecho cuidar la tienda por ella, reportando cualquier actividad sospechosa. Colocó la palma de su mano en la cabeza del gato, y extrajo sus recuerdos. Como esperábamos, qué dolor de cabeza. Lo que pensaron que pasaría, había pasado, y Liliana se dirigió a la vieja librería. Las puertas estaban hechas de madera vieja, y la cerradura en el pomo de la puerta se podría abrir con la habilidad necesaria. Como probablemente él no pueda usar magia de desbloqueo, algún tipo de habilidades de cerrajería deben haber sido empleadas. Ese sujeto, porque siempre tiene este tipo de extrañas habilidades. Ella gritó furiosa, y abrió la puerta. La conocida mujer gorda estaba tendida en el suelo, inconsciente. Liliana aceleró y alcanzó el complejo subterráneo del Erayon después de correr unos minutos. Allí, ella vio al rey, que parecía estar muy feliz. Lord Salvatore. H.M. Crankcar, ¿por qué estás aquí? Obviamente, ya que estaba actuando extraño antes, por eso he venido aquí a propósito. Cuque. En lo más profundo de las ruinas subterráneas, nuevamente se encontró con el rey demonio, Salvatore Donny. Se lo ruego, por favor pare con ese tipo de trucos. Podría haber pensado usted prematuramente que haría todo por sí mismo antes de que lo incomodemos y reprendamos, ¿verdad?
Eres realmente impresionante, has logrado predecir mis acciones hasta este punto. Nada mal. Ante el interrogatorio de la mujer caballero, Donnie solo pudo responder con una voz suave, su expresión era rígida. Parecía estar arrepentido por ello. A pesar de que habían esperado que esto sucediera, él realmente era un miembro inútil de la sociedad. Liliana realmente quiso suspirar profundamente por su falta de opciones. Evitar la manifestación del dios hereje era de lo que ella quería hablar con el rey demonio asesino de dioses, lo que era perfectamente natural para un humano, pero su compañero no era realmente humano. El rey de espadas de Italia era como una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. Residiendo en la cercana península de los Balcanes se encontraba el marqués, peligroso como una bestia salvaje. Los reyes que residen en los Estados Unidos y China estaban demasiado alejados para tener alguna relación. El príncipe negro de Inglaterra era famoso por tener una personalidad terrible y ser un rufián. La rey de Alejandría, de la no se había oído hablar desde hace siglos, ha vivido en reclusión como una ermitaña. 7. Por último, el rey de Japón, que venía a Italia de vez en cuando. Con un carácter recto, un joven que tenía perspectivas algo buenas para el futuro, pero que carece de un buen ojo para las mujeres. En conclusión, él no era bueno. No se puede evitar. Además de usar una espada, no hay otra forma de evitar esto. Mientras sonreía, Donnie agarró su maletín negro habitual con las manos. Hasta ahora, la caja había colgado de sus hombros, inseparable de su cuerpo. Abrió la envoltura, y tomó el arma en el interior, y luego arrojó la funda al suelo. Una espada de acero puro. No era ni como las espadas mágicas utilizadas por Liliana y Erika, ni el trabajo de un maestro espadero. Se veía como un producto de fabricación en masa, además de ser una espada, no había nada de especial en ella. Sin embargo, el acero era de una calidad suficiente como para equipararse a las espadas mágicas más fuertes del planeta. Liliana y los demás nunca irían caminando de esa manera, llevando la espada donde quiera que fueran, ya que podían invocar directamente a las espadas mágicas de la nada. La razón por la que Donnie no lo hacía, era principalmente porque es malo en las artes mágicas, él no podría usar, ni siquiera, un hechizo tan básico como este, simplemente no lo podía conjurar. A pesar de eso, él estaba emitiendo una descomunal cantidad de energía mágica. Liliana contuvo el aliento. Milord, podría posiblemente estar pensando en usar su espada. Ah, no. No saqué mi espada para matarte ni nada como eso, no te preocupes por ello. Oye, ¿sabes que en esas películas japonesas históricas, hay esta cosa llamada Mineuchi 8, no? Me preguntaba si yo podría hacer lo mismo ahora. No hay manera en que pueda creer que va a pasar. Liliana, que tenía bastante conocimiento sobre la cultura japonesa, deseaba que Donnie no considerara las escenas de luchas con espadas en las antiguas películas japonesas tan en serio y tratarse de imitarlas, pero estaba más preocupada por la postura que había tomado. Relajando la mitad de su cuerpo, su espada quedó colgando de su mano derecha. 7. Incluso a los campeones femeninos se les trata como rey, no como reina. 8. Refiere a golpear con el revés del filo de la espada. Los caballeros que han visto a Salvatore Donnie en acción conocen este hecho, que su posición de combate era increíblemente impactante. No había ninguna habilidad especial o técnica involucrada. Una postura que no lo preparaba ni para el ataque ni para la defensa. Una postura completamente natural y relajada, libre, sin trabas y flexible. Una postura que podría adaptarse a cualquier cosa en respuesta, y luego cortaba todo a su paso. Como no había humanos que pudieran ser rivales para él, así que esta postura, destinada a la adaptabilidad, era lo que había aprendido a utilizar en sus numerosos combates contra dioses, demonios, reyes demonios y monstruos o los enemigos extraordinariamente poderosos a los que la lógica no se aplicaba. Ya que no me dejas usar el Mineuchi, tendrás que sufrir las consecuencias. ¿Estás lista? Donnie dijo con un tono despreocupado. Liliana instantáneamente empleó magia de invocación y materializó su arma. No había pensamientos tras sus acciones, solo el instinto de un caballero, acciones espontáneas. En respuesta a una batalla. El maestro, con el título de artesano, la espada mágica de orígenes históricos. La hoja se curvaba suavemente, era un elegante sable plateado. Mientras Liliana sostenía el arma y tomaba una postura, Donnie avanzó hacia ella. Su velocidad no era ni rápida, ni lenta. Una postura neutral, como si estuviera entrando en la casa de un amigo. Al mismo tiempo, la espada en su mano derecha dibujó un arco mientras dirigía un corte a el maestro. Liliana no se salió de su camino. Al contrario, su objetivo era bloquear el arma de Donnie y llegar a un punto muerto.
enredando sus hojas juntas, sellando así las técnicas y movimientos del oponente. Pero ella no fue capaz de detener el ligero golpe de Donnie. Por el contrario, el maestro fue enviado a volar fácilmente de su mano, dejándola desarmada. Había sido un golpe de su mano izquierda vacía lo que hizo eso. Y nuevamente, en esa postura neutral, otro golpe aterrizó en la región de su plexo solar. Parecía un ligero golpe, pero sintió un impacto tan grande en su cuerpo que la dejó sin aliento, incapaz de reunir parte de sus fuerzas. Liliana estaba respirando con dificultad, inclinándose en sus rodillas. En comparación con la de ella, la fuerza de Donnie era de una dimensión completamente diferente, ella no podía defenderse ni atacar. Bueno, así es como son las cosas. Si intentas ponerte en mi camino de nuevo, te dejaré experimentar de primera mano mis 48 técnicas asesinas, capaces de provocar que cualquiera entre en un trance como dormido y se desmaye, o mis 52 técnicas de sumisión, que te brindarán un curso completo de lo que es tener todas las articulaciones de tus brazos y piernas rotas. Sé más obediente a partir de ahora. Después de decir eso alegremente, se dio la vuelta y caminó hacia el Heraión. Liliana, que ni siquiera podía ponerse de pie correctamente en este momento, mucho menos podría detenerlo. Además, su mano derecha seguía brillando con una luz plateada. Sintió que los vellos de todo su cuerpo se erizaban. El rey de espadas estaba canalizando toda su fuerza y poder. La mano derecha de Donnie ya no era una mano humana de carne y hueso. Era un radiante brazo de metal color blanco plateado, como si estuviera hecho por un genio maestro artesano, una obra de esplendor artístico. Haré este juramento ahora. No permitiré que exista en este mundo algo que no pueda cortar. Por esta espada mía, que es la espada invencible que corta todo sin fallar. Donnie hizo una arrogante proclamación, no, tal vez, era más como el alma de la lengua surgiendo. Dirigiendo la fuerza de sus palabras en una tremenda cantidad de energía mágica, enfocada en la espada de acero, la transformó en algún tipo de espada mágica de inmenso poder, y con ello, el rey blandió su espada contra el pilar negro. El Heraión fue cortado limpiamente en dos mitades. El brazo plateado que transformó a la espada de acero, que era capaz de cortar cualquier existencia en este mundo, sin excepción. Este era el brazo desgarrador de plata, la autoridad obtenida del dios Nuada. Incluso si se tratara de una espada oxidada o de una navaja suiza, también podría convertirse en una espada mágica inigualable. Era una autoridad extremadamente simple. Una sola espada que podría dividir la tierra y los mares. Era una habilidad simple pero inmensamente poderosa. Liliana fue testigo de ella con sus propios ojos. De las mitades del Heraión, estalló una enorme cantidad de energía mágica en forma de una sustancia parecida a lava. El magma verde brillante fluyó a través de la tierra, rebosante de energía mágica, y luego, repentinamente, una oleada de poder mágico se disparó hacia el techo desde el suelo de las ruinas subterráneas, como si fuera una erupción volcánica. Parte 4. Humanos, magos y varias otras clases, la raza de inteligentes y astutos, los nombraron dioses herejes. ¿Qué originó a estas existencias sobrenaturales? En realidad, nadie sabe la verdad detrás de esto, lo único que pueden hacer es formular teorías. Este fue el único resultado después de martirizar tanto a sus cerebros. Ni siquiera los dioses, que fueron nombrados como tales, eran capaces de responder a esta pregunta por sí mismos, a pesar de que no era culpa suya. Antes de que los dioses herejes se hubieran dado cuenta, ya estaban vagando por la tierra, estableciéndose como una existencia independiente. Ni siquiera podían recordar el proceso de su nacimiento. ¿Con qué propósito se me ha puesto en este mundo? Incluso si me pregunto eso, no sé la respuesta. Ya sea que deba estar triste o contento por esto, no sé qué será. El dios que acababa de obtener una forma física preguntó retóricamente, con una sonrisa amarga. Una sonrisa que daba una sensación de frustración. Sin saber que de por sí era interesante. No había necesidad de preocuparse por ello. Queriendo averiguar la razón de su existencia, tratando de encontrar a su genuino ser, preocuparse por tan delicados problemas, ese no era el estilo que lo convertía en un héroe de los tiempos antiguos. Dicho esto, la esencia fundamental de un dios sería el mito. Además de eso, las tierras de la gente que difunde estos mitos, o los incidentes inexplicables que ocurrieron en estas tierras, entre estos factores, debe haber algún tipo de enlace. Dio un vistazo a los alrededores. Aunque la zona estaba envuelta en la oscuridad de la noche, esto no era un problema para los ojos de un dios. Esta era una montaña, probablemente un volcán, no mucha vegetación podía ser vista, probablemente debido a alta composición de metal de la tierra, y había rocas volcánicas rojas en todas partes. El monte Vesubio. No sabía el nombre que los humanos le han dado, y continuó inspeccionando la tierra ante él.
El lugar en que estaba se encontraba a mitad de la montaña, desde allí se podía ver que el mar, y también una ciudad en la que vivían los humanos no estaban muy lejos. A los ojos de un arquero, esto no era nada. ¡Oh! Esto parece interesante. En un rincón de la ciudad, cerca de la costa, se produjo una explosión de energía mágica. La esencia de la tierra y el agua, en forma de luz esmeralda, estaba aflorando. Como una erupción volcánica. En el instante en que pensó eso, finalmente se dio cuenta de por qué se había manifestado. La esencia del suelo, de la tierra. Tal vez era la serpiente de la madre de la tierra, la fuerza mística que pertenecía a la reina de la tierra. ¿Y sobre qué estaba de pie? Una montaña de fuego, tierra y metal. ¿Quién era él? Un héroe. Con acero en sus manos, una flama que ardía dentro de él, un defensor de la tierra. La esencia de la tierra, los espíritus de acero, ¿están llamándome? Si ese es el caso, entonces lo que venga después, sería todo. Liberó la energía divina almacenada en su cuerpo. La energía esmeralda reaccionó con su propia energía divina, refinándola en un tremendo y enorme cuerpo de fuerza vital. La idea de una serpiente sirvió de base para ese gigantesco cuerpo. Tenía una longitud que superaba a la serpiente marina que había derrotado una vez en su leyenda, haciendo que los civiles que miraban al cielo gritaran de terror. Después de que eso llegara, enormes alas de murciélago brotaron de su espalda. De su cuerpo, 4 extremidades cortas, como las de un lagarto. La forma de la cabeza se parecía a la de un cocodrilo, y dentro de su boca abierta, habían muchas puntas afiladas que se desempeñaban como dientes. Ese fue el nacimiento de un dragón. En el cielo de la ciudad costera, el colosal dragón extendió sus alas, y voló en círculos lentamente. El dios sonrió con satisfacción. La creación de un digno oponente a partir de la esencia de la tierra, para un héroe que también era conocido como un dios de la guerra, ¿no es acaso un motivo de alegría? En todo caso, siempre que hubiera un enemigo a quien vencer, estaba bien. Mientras que fuera un obstáculo que superar, él estaría satisfecho. Si hubiera damiselas en problemas, entonces sería aún mejor, pero tener un enemigo era lo más importante, porque sin eso, no habría ningún peligro en absoluto. Entonces no habría ningún sentido en ser un héroe. Su sangre ardía de emoción, corrió hacia el frente, pero rápidamente se detuvo. Ah, es cierto, debo declarar mi nombre. Como un héroe de la valentía y la belleza, era natural para él hacer eso. Si el sonido de su nombre no dejara una profunda impresión en los humanos, sería un duro golpe para su orgullo. Después de considerarlo cuidadosamente, y determinando que sería más apropiado abstenerse de ello, al instante cayó de rodillas en desesperación. Pensé que iba a morir. Liliana Crankar, que había escapado por fin de ese peligro, se dijo con voz débil. Después de que todo fuera bañado por la luz del Heraión, el techo empezó a colapsar debido a la intensa exposición de energía mágica. Si esto sigue así, seré enterrada viva. En el momento en que los temblores como terremotos comenzaron a propagarse a través de las ruinas subterráneas, Liliana se puso en acción. Cuando incluso las piedras grandes comenzaron a caer sobre su cabeza, Liliana usó instantáneamente la magia de salto. Al usar este hechizo, una distancia de más de 100 metros podría ser cubierta en aproximadamente 10 segundos. Para los testigos, habría parecido teletransportación. A pesar de eso, no era más que un movimiento de alta velocidad a través de una gran distancia, no una habilidad de teletransportación. A través del gigantesco agujero en el techo que había sido creado por la energía del Heraión, ella escapó con la magia de salto hacia la superficie. Si ella hubiera sido un poco más lenta, muy probablemente habría sido atrapada por las rocas colapsando. Justo ahora, ella estaba en el extremo costero del distrito de Santa Lucía. No había una playa arenosa, sino un afloramiento disperso de mármol cubriendo el área, que actúa como un tipo de rompeolas. A una corta distancia a pie se podía regresar a las calles de Santa Lucía. Volver a la antigua librería tomaría solo unos 10 minutos. Después de correr a través de todas las ruinas subterráneas, volver aquí con el salto, había perdido la orientación, y por lo tanto ella inspeccionó el área nuevamente. Hace un momento, la energía mágica almacenada en el Heraión había explotado. La explosión derribando la ciudad, ella había temido esto, pero el puerto parecía no haber sido afectado en gran medida, no hubo ningún daño real visible para el medio ambiente. Liliana se sintió aliviada. Por supuesto, la pérdida del preciado santuario subterráneo era lamentable, las personas que viven directamente sobre él podrían haber sido afectadas, pero aún así era mejor que tener a la ciudad entera volando por los aires. Sí, a pesar de que era preferible, pero... Viendo hacia arriba, Liliana se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Un dragón volador. En el cielo sobre el puerto, un enorme dragón, deslizándose libremente por los cielos con sus alas abiertas y extendidas, viendo arrogantemente al mundo debajo de él. La envergadura era de por lo menos 30 metros, y las escamas brillaban con un débil color esmeralda. En comparación con la representación moderna del dragón, su cabeza y su cuerpo eran largos como los de una serpiente. Tal vez lucía un poco extraño, pero eso no parecía importante en este momento.
La forma en que la quimera conocida como dragón era representada cambia según la época y el lugar. Desde los tiempos antiguos, en Europa hubo muchos estereotipos diferentes de dragón. Dragones sin patas, dragones sin alas, sin extremidades, o por el contrario, dragones con alas excesivamente largas y extremidades que parecían alas de un Pegaso, pero el dragón moderno era aquel representado en las películas de fantasía y juegos. Como pensaba, ha nacido cuando el Erayon fue cortado. ¿No es impresionante? Realmente no pensé que un dragón saldría de ese pilar. De verdad me sorprendió. Mientras Liliana miraba estúpidamente al dragón, murmurando para sí misma, una voz alegre de repente dijo eso. Ella no se sorprendió. Cómo se las arregló para escapar ilesa por sí misma, no había ninguna duda de que él lo haría también. Liliana giró la cabeza, y encontró a Salvatore Doni parado allí tranquilamente, sin un rasguño. Como se esperaba de aquel que poseía la autoridad, hombre de acero. Obtenida del héroe nórdico Siegfried, esa era una autoridad que le permitía obtener un cuerpo semi-inmortal que era más duro que el acero. El derrumbe anterior debe haberle parecido como el golpeteo de la lluvia. Milord. Aunque esto no es una cosa difícil de hacer, ya que sus acciones anteriores han dado como resultado el nacimiento de ese dragón, por favor contrólese en el futuro. Lo sé, está bien. Tomaré la responsabilidad y venceré a ese tipo. Por favor, no haga eso. Si destruye a la bestia divina formada de la esencia espiritual de la tierra, las venas espirituales en toda la región podrían secarse. Es demasiado arriesgado. Liliana gritó, mientras miraba al dragón. En la geomancia china oriental, también podría ser denominadas venas de la tierra, o venas de dragón. El dragón era sin duda una materialización de ese tipo de poder. Destruirlo conllevaría luego a una tierra árida y un mar de muerte. Era un futuro predicho con el sentido espiritual de las brujas, y había que evitarlo a toda costa. El sonido del aleteo de sus alas se escuchaba mientras el dragón se acercaba al puerto. Ya que era una criatura que ignoraba las leyes de la física, no habría importado si es que careciera de los órganos necesarios para el vuelo. El dragón continuó volando en círculos tranquilamente por los cielos. Dos caballeros se pararon en el puerto de Santa Lucía, mirándolo. Uno de ellos estaba ardiendo vigorosamente por su espíritu de lucha, con muchas ganas de pelear, mientras que el otro tenía una expresión de preocupación, deseando evitar que eso suceda. Como si sintiera el espíritu de lucha de Doni, el dragón Esmeralda, con un aire de emperador, miró al rey de espadas, y de repente rugió. ¡Raa! El atronador rugido del dragón en la profunda noche sacudió a todo Nápoles. Al mismo tiempo, desde el cuerpo del gigantesco dragón, irradiaba una cantidad intensa de energía mágica. ¿Podría el dragón ser capaz de usar hechizos de naturaleza mágica o divina? Liliana sintió una oleada de miedo sobre ella, y luego algo cambió dentro del mar, una ola. Una gigantesca ola se dirigía hacia ellos. Las olas se rompían contra el puerto violentamente. El ritmo de la creciente del agua y los sonidos empezó a aumentar rápidamente. Las que eran solo suaves y tranquilas olas nocturnas, se habían tornado en tal estado de furia en apenas 10 segundos. Solo aumentó un poco la fuerza de las olas, ¿qué intenta hacer? No es un poco. Por favor abra los ojos y mire eso. Liliana, en un estado de pánico, advirtió al perfectamente tranquilo de Doni. Un genio en combate cuerpo a cuerpo, un guerrero de sangre pura, y siendo uno de los campeones, sin contar al fundador del culto religioso, Luoao, él podría ser considerado como el más fuerte. Sin embargo, tenía una debilidad, o mejor dicho, un vicio. Era inepto para juzgar y analizar el combate mágico. Eso se debía a su resistencia absoluta contra la magia ofensiva, un campeone que tenía un cuerpo más resistente que el acero, como un muro de metal. Incluso si fuera sometido a una abrumadora ofensiva mágica, sería capaz de soportarla, y lanzar un contraataque con su espada. No es un estilo ideal para pelear, pero él no se preocupaba mucho por esos insignificantes detalles, solo le importaba sumergirse en la batalla. La fuerza de la ola invocada por el dragón se había intensificado aún más en cuestión de segundos. Desde el mar llegó una sensación de la aparición de una tormenta. Las olas se estrellaban sin parar contra el puerto, y desde lejos, un tsunami se acercaba amenazadoramente, como una avalancha. Era algo que no debería haber podido ocurrir aquí, en esta tranquila bahía, esa ola gigantesca que llevaba la ira de la naturaleza. Lord Salvatore. HMPH, enfrentar a esta ola con mi espada, lo haré, oh mierda. La dejé de nuevo en el espacio subterráneo. Espera un segundo. Resolvamos esto con una lucha justa, bien. Mientras Liliana le gritaba desesperada al rey, Doni se quejó en voz alta. Ellos fueron golpeados y arrastrados inmediatamente por el tsunami entrante. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Liliana fue tragada por las olas, maldiciendo su suerte. Su cuerpo todavía le dolía un poco debido a ese golpe de Doni, pero como ella no podía permitirse morir ahogada, empezó a nadar hacia la superficie, ignorando el peso de su ropa mojada. Y de repente, un enorme cuerpo de color esmeralda apareció debajo de ella, y la arrastró hacia arriba. Después de que varios segundos hayan pasado,
De alguna forma, ella estaba en lo que parecía ser la base del cuello del dragón, que volaba muy por encima de los mares. Aunque Donnie había sido tragado por el tsunami, solo ella había sido sacada del mar. ¿Fuiste tú el que me ha salvado? Ella murmuró, preguntándose. No hubo respuesta del dragón. El dragón nacido del Heraión, el artefacto de la diosa de la tierra, muy probablemente trataba a las brujas que salvaguardaban al pilar como compañeras, por lo que la había salvado. Liliana dejó escapar un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, Liliana repentinamente recordó al rey, haciéndola sentirse preocupada, pero sentía que él probablemente estaba bien. Ese superhombre no debería haberse ahogado con tanta facilidad. Probablemente habría nadado casualmente hacia una orilla desconocida, y luego dijo algo como, pensé que me iba a morir. El dragón seguía dando vueltas alrededor de los cielos, pero ya había empezado a coger velocidad. La vista hacia la bahía poco a poco se acercaba más y más. El monumento más llamativo es el Castel del Lobo. Era una construcción alzada en un pedazo de suelo en medio del mar. El nombre oficial es Castel del Lobo. El apodo que la gente le había dado era Castillo del Huevo. Si este huevo se rompe, entonces la calamidad caerá sobre este castillo y Nápoles. Fue la predicción que la gente una vez tuvo, que fue el origen del apodo. En la época medieval, esta estructura fue construida con el propósito de observar el mar. Se había convertido en una atracción turística popular. Los visitantes podían disfrutar de las vistas de toda la ciudad de Nápoles desde la terraza del edificio. El dragón aterrizó en la carretera que conduce hasta el Castel del Lobo desde la ciudad. El castillo y el puerto se encuentran en la tierra que sobresale desde el distrito de Santa Lucía. El dragón obedientemente dejó que su pasajero bajara al suelo. De alguna forma u otra, se las había arreglado para ponerse a salvo. Dejando que la brisa del mar seque su ropa, ella comenzó a pensar en el curso de su próxima acción. Fue en ese momento que un rayo cruzó el cielo. Para ser exactos, vino del cielo del este, tal vez de la zona del monte Vesubio. Junto con el sonido de los truenos, los relámpagos tomaron una forma humanoide ante ella. El rostro del hombre más atractivo que Liliana había visto en su vida. Cabello dorado que hace semblanza del sol abrasador, elegantes y delicadas cejas. Un robusto cuerpo divino. La ropa blanca y la capa que llevaba claramente no eran de esta edad. Dios hereje. Sin lugar a dudas, a primera vista, Liliana ha confirmado este hecho. Las más grandes catástrofes de la humanidad, dioses que vagaban por la tierra, trayendo consigo la destrucción. Aunque había esperado encontrarse con alguno en algún momento en su vida, nunca pensó que sería tan pronto. Fue un acontecimiento inesperado, haciendo que su ritmo cardíaco acelerara. Su garganta se puso extremadamente seca. Este atractivo hombre podía matarla a ella, Liliana Crankar, en un instante y con facilidad. Era una existencia más allá de la comprensión mortal. Aunque en este aspecto era completamente igual a Salvatore Donnie, por otro lado, despedía una muy fuerte e intensa aura que podía sentir profundamente el corazón de Liliana. Era principalmente una mezcla de sentimientos de temor y admiración, pero también había algo que se sentía extraño acerca de él. Solo ver la hermosa apariencia del dios la hizo detenerse en seco, puso su mente en blanco. Sin embargo, solo su aspecto era similar al de un ser humano, tomando prestado su forma. Solo había un humano aquí en estos momentos. Liliana rápidamente tomó una decisión. No tenía más remedio que averiguar por sí misma lo que el dios quería. ¿A qué mitología o lugar corresponde como dios? Si no resulta una molestia, ¿sería usted tan amable de decirme su nombre? Al escuchar su respetuosa petición, el hermoso dios joven sonrió. Buena pregunta, señorita. Mi nombre, mi identidad, he estado preocupado si debo decirte ello como pensaba. Sería mejor que te honre con mi nombre. Yo soy Perseo. Recuérdalo bien. Como si él tuviera algún problema interno, le dio su nombre después de un tiempo. El dragón detrás de Liliana gruñó en voz baja. Era una advertencia del peligro que se avecina por encontrarse con un enemigo jurado, y la inevitable batalla que iba a venir.